Días, ¿cómo están? Vengo hoy a platicarte una historia de por qué innovamos, por qué somos tal vez la única especie que innovamos. Pero quiero que iniciemos primero haciendo un juego. No somos la única especie que jugamos, pero sí somos la única especie que imaginamos cosas que tal vez nadie imagina. Imaginamos llegar a la luna, llegamos a la luna. Imaginamos que conquistamos el fondo del mar y todavía no lo hemos hecho. Pronto lo vamos a hacer. Entonces te voy a pedir, vamos a hacer una dinámica de 5 minutos. Tienes en tu mesa unos espaguetis y la idea es que con esos espaguetis eh, vamos a tener un reto. El reto es que armes la torre más alta y le pongas un bombón arriba. Adelante. No es por ponerles presión, esto es como en la vida, cuando les piden un proyecto en el trabajo que es para mañana, estamos igual, encarrerados. Nos quedan 3 minutos. Parte del reto es que el bombón se sostenga en la torre. Ahí es el momento que los gringos dicen tada y nosotros decimos el órale, lo logré.
Muy bien. Vamos a soltar nuestra torre y observar qué pasa. ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo tienen todos? ¿Todas? Perfecto. Este ejercicio es un ejercicio que es famoso en todo el mundo. Se llama el Marshmallow Challenge y se ha utilizado para muchas cuestiones. Déjame te cuento. Sé que estás ahora jugando, que estás muy divertida y divertido, pero quiero tu atención porque te voy a decir todos los elementos que hay que reflexionar aquí y que tienen que ver con la conferencia de hoy. La pregunta que nos vamos a hacer es, ¿por qué se para una persona al frente de un lugar y te dice que armes una torre y tú lo haces? Y luego terminas haciéndola y la haces bien. Si nosotros fuéramos una especie, por ejemplo, de chimpancés y llegara un conferencista muy difícilmente a hablarle sobre las bananas y se parara enfrente y dijera que hicieran eso, difícilmente lo van a hacer. Y es una de las características que nos diferencia como especie. Lo interesante de este ejercicio es que se ha hecho alrededor del mundo con diferentes culturas y hay una serie de hallazgos que sirven para entender cómo colaboramos. ¿Cuál es la simiente que hay detrás de la colaboración humana? Por aquí los compañeros estaban utilizando hasta las sillas para mantener su estructura. Yo no dije reglas, no dije cómo debía de ser la torre, y cada quien asumió una serie de reglas implícitas. Algo bien interesante es que hay dos comportamientos que regularmente surgen, y seguramente lo viviste en tu mesa. Hay quien empieza a jerarquizar, dice, mira, yo sé cómo lo vamos a hacer, los demás lo empiezan a seguir, y hay otros equipos que empiezan a generar ideas. Yo no les dije que partieran, por ejemplo, los espaguetis si se podían o no partir, pero se pueden partir. Algo bien interesante es que, salvo los arquitectos e ingenieros, que son los que arman las torres más grandes, en todo el mundo hay un grupo que mejor arma las torres. ¿Quién creen que son? Los niños. ¿Y por qué creemos que los niños arman una torre más grande? Creatividad, no tienen miedo al fracaso, hay muchos elementos actitudinales, pero algo que también es interesante es que el niño tiene un pensamiento adaptativo. ¿Qué significa el pensamiento adaptativo? Que no estás pensando en hacer un plan y seguirlo a cabo y llevarlo a cabo hasta el final. Este ejercicio, cuando nosotros lo hacemos con empresas, con organizaciones, nos damos cuenta, sobre todo si está toda la jerarquía de la organización, que cuando está el jefe todos le hacen caso al jefe. Así no tengan ni remota idea de cómo se arma una torre. Y entonces los demás se cohíben, no dicen sus ideas y se empieza a generar un pensamiento que está dirigido desde el líder. ¿Qué hacen los niños? Todos opinan, todos tienen una manera de hacerlo y empiezan a practicar y a través del ensayo y error empiezan a armar la torre. Y lo que ha resultado es que generan torres muy interesantes, con estructuras muy, muy interesantes y han llegado a tener alturas significativas. La torre más alta que se ha hecho en 12 o 15 minutos son 1 metro de altura, logrado por niños regularmente. Y hay tantos estudios acerca de este ejercicio que se ha hecho alrededor del mundo, en donde lo que se ve es que la mayoría del pensamiento adulto, vamos a llamarle así, permítanme hacer esa metáfora, piensa en un plan y se atañe al plan, no lo suelta. Casi nos pasa en los negocios, nos pasa en la vida, tenemos muy poca capacidad adaptativa. Y la capacidad adaptativa es lo que nos ha permitido como especie evolucionar. Somos la única especie que ha innovado tanto, que ha transformado tanto. Entonces, el punto aquí es, ¿qué hay debajo de esta estructura? Primero, para la colaboración se necesita que todo el mundo o la cooperación esté en un mismo objetivo. Yo les puse el objetivo. Pero después las decisiones jerarquizadas versus las no jerarquizadas, que es el pensamiento adulto es jerarquizado y el del niño no, tiene un elemento muy importante, porque en el niño se da un diálogo parecido al que hay cuando los pilotos van a aterrizar un avión que perdió el control.
Empiezan a tener diálogos chiquitos, nadie se pone y expone su idea, ni hace un mapa de cómo va a ser el plan. Aquí les di muy poquito tiempo, pero si los hubiera dado 15 minutos, una hoja de papel y una pluma, estoy seguro que hubiera salido alguien que dibuja cómo vamos a hacer la torre y empieza a generar las ideas. El pensamiento del niño es sin miedo al error y practicando. Y esto tiene un símil en la evolución humana. Permíteme decirte que si vemos la imagen de la derecha, es una hacha del achelense de hace medio millón de años. El hombre todavía no existía como hoy es, como somos. Y la otra es un hacha, bueno, de tal vez hace 100 años que se inventó, en realidad en la Edad Media ya se había inventado, y tiene dos características que se semejan al ejercicio que te acabo de poner. Uno, piensa en un producto final y así es como se va a quedar. Y el otro piensa en un producto que no se va a quedar nunca así. El pensamiento de los cazadores recolectores, y aquí viene uno de los temas importantes de la conferencia, es que para innovar necesitamos también voltear al pasado. Necesitamos entender de dónde hemos venido y cómo hemos transformado las cosas. Los cazadores recolectores son poblaciones que piensan adaptativamente. ¿Por qué? Porque siempre han estado en un cambio continuo y nada de lo que hacen es perdurable para siempre. Nada. Ahorita te voy a mostrar por qué. Una piedra como la de la izquierda en realidad nunca fue diseñada para tener esa forma. Aunque la hayan diseñado para tener esa forma, en cuanto la empiezas a usar, se va a transformar. El pensamiento de las sociedades industriales y de las sociedades sedentarias es hacer algo para que así se quede. Y te pongo otro ejemplo. Piensa en una pintura. Puede ser, imagínate que estás viendo una pintura de David, de Rafael, o estás viendo cualquier pintura que está en una iglesia. Y entonces lo que debemos de imaginar es que esa pintura la pidió alguien con una jerarquía, se pintó, y el fin último de esa pintura es que permanezca en una bóveda y ahí esté. Ese es el pensamiento de la modernidad. La modernidad lo que hace es pensar que se hacen productos y se genera algo para que permanezca y esté siempre ahí. Por el contrario, a tu izquierda ves una pintura de hace 60,000 años. ¿Y qué es lo interesante de esa pintura? La bóveda, vamos a suponer la misma cúpula que es una cueva, se pintó durante 15,000 años. Y lo más interesante es que eran pinturas muy parecidas, una arriba de otra, una arriba de otra. ¿Qué es lo importante aquí? El pensamiento de las sociedades prehistóricas era acción. De hecho, en la mayoría de los lenguajes prehistóricos, por ejemplo, el lenguaje esquimal, que es un lenguaje de nómadas, no tiene sustantivos. Ellos no dicen la mesa, sino el hacer mesa, por ponerte un ejemplo. Eso, el pensamiento es lo primero que nos teje como estamos estructurando las ideas y las acciones. El pensamiento de las sociedades complejas como los romanos, los griegos y todo lo que hoy somos, piensa en sustantivos. Lo interesante es que en la época moderna está habiendo un cambio que está transformando nuestras vidas, la revolución digital. Y parece que hay muchos elementos que nos están llevando a pensar como pensaban las sociedades del pasado. Te voy a dar muchos ejemplos el día de hoy. Quiero que te quedes primero con la idea de continuidad, de que primero el pensamiento adaptativo es continuo y que no piense en un fin determinado. Y segundo es que uno es un sistema abierto y otro es un sistema cerrado. ¿A qué me refiero con esto? Piensa en la enciclopedia. La enciclopedia surge en el siglo XVIII, cuando los grandes sabios se juntan en Francia y dicen vamos a acumular todo el conocimiento que había en esa época y lo vamos a meter en un libro. Y entonces se piensa en un producto final y se piensa que el conocimiento se puede meter en un libro. Y entonces, desde el siglo XVIII hasta hace unos 20, 25 años, existieron las enciclopedias y se hacían con diferentes ediciones y entonces la jerarquía, que es lo mismo que estábamos hablando del pensamiento adulto, está situada ahí y le hablaban a los mejores especialistas para que escribieran y había un editor que editaba los contenidos y todo se hacía estructurado de una manera jerárquica. Llega la era digital y entra Wikipedia. Y el primer elemento que hace Wikipedia es decir, no va a haber editores, no hay especialistas. Cualquiera puede venir y editarlo. El temor era, ¿en serio cualquiera puede venir a editarlo? Seguramente van a escribir puras tonterías. Pues no. Hoy en día, si tú te metes a Wikipedia, el 99% de los artículos son fidedignos y se debe a un elemento muy, muy básico. Nos autorregulamos como sociedad. Pasa igual que cuando los niños arman la torre.
se genera un sentido, empiezan a estructurarlo y cada quien va editando las ideas y después si alguien se da cuenta que lo que se editó está mal, lo va a hacer. Y de alguna manera muy natural, igual que como formamos el lenguaje, se forma algo que casi es perfecto. Ese pensamiento se debe a un sistema cerrado versus un sistema abierto. El pensamiento digital nos está cambiando hacia sistemas abiertos. ¿Qué pasa? ¿Qué otro elemento vimos en la torre? Les voy a hablar de Yuval Noah Harari, un autor que escribió Homo Deus y Sapiens y las nuevas retos del siglo XXI, que dice en una conferencia que dio en TED Talks, si yo tuviera que apostar entre dos características, tengo un chimpancé y un hombre de cualquier edad y los tengo que dejar en una isla desierta, ¿por quién apostaría sobre su sobrevivencia? Y dice, sin dudarlo, me iría por el chimpancé, porque a nivel individual, cuando nos comparamos con cualquier animal, en términos de adaptación hacia el medio, siempre salimos perdiendo. No tenemos pelo, no podemos correr, no podemos nadar como nada un delfín, no tenemos muchas de las capacidades. Es más, te aseguro que sobrevivirías menos si te dejo en la selva que a un chimpancé. Es la base. Entonces, ¿qué hace que la humanidad haya trascendido y seamos hoy en día una especie que arrogantemente se suba sobre todas las especies y digamos, nosotros somos los superiores del mundo? Bueno, tiene que ver, primero, hemos tenido un pensamiento adaptativo, hemos cambiado la forma de adaptarnos a través de una flexibilidad que tiene nuestro cerebro. Hemos creado sistemas abiertos de interacción. ¿Qué significa esto? Si yo agarro unas mariposas que están perfectamente decodificadas para migrar de un lugar a otro y les destruyo su hábitat, es muy difícil que se adapten. Ya no van a poder migrar. Eso pasa hoy en día, hemos acabado muchas especies por eso. Y el hombre es como una plaga que tiene esta capacidad adaptativa. Entonces, el otro tema es la horizontalidad de decisiones. La horizontalidad de decisiones es que en los orígenes de la humanidad y durante casi 2 millones de años, aprendimos a dialogar y a compartir puntos de vista de una manera que no era jerárquica. Después se jerarquizaron las sociedades, pero la jerarquización de sociedades es bien interesante porque fundamenta también en la cooperación. Ahorita les voy a decir por qué. Vean este video. ¿Pueden otros mamíferos cooperar igual que nosotros? Claro. Y otras especies pueden cooperar y colaborar. La diferencia está en que ese grupo de estorninos que vieron ahí tiene decodificado una serie de elementos y también elementos aprendidos. Hay grupos de aves que generan lenguaje entre sí y es diferente y no se entienden unas a otras, igual que nosotros. Pero la diferencia es que la capacidad del hombre se basa en un elemento que es parecido al ejercicio que les acabo de poner. Imagínense que este documental, que por cierto se lo recomiendo a ustedes, a sus hijos que lo vean, habla sobre la historia de Oscar. Oscar es un pequeño chimpancé que es abandonado, bueno, matan a su mamá y se queda sin padre. Y entonces el grupo de chimpancés al que pertenece es atacado por otros chimpancés. Los chimpancés también tienen guerras, igual que nosotros, y se casan entre sí. Y entonces Oscar está a la deriva y es muy probable que vaya a morir. Lo que pasa con la historia de Oscar no se las voy a platicar, es una historia fascinante porque habla de la capacidad que tienen los chimpancés de ser empáticos, de generar herramientas, de establecer estrategias para cazar, de hacer muchos elementos que son muy parecidos a lo que hacemos nosotros. Claro que tienen cooperación y colaboración, pero tú nunca podrías meter, imagínate que el líder de los chimpancés
invita a todos otros chimpancés a una conferencia donde les va a hablar de algo y además les dice, mira, tienes que creer en el árbol sagrado de no sé qué tantas cosas y por lo que yo te estoy diciendo vamos a poder lograr conquistar todos los árboles de bananas de la selva. Eso nunca va a ocurrir. ¿Por qué no va a ocurrir? Porque hace falta una pequeña capacidad que no tienen los animales que sí tenemos los humanos. Cuando alguien nos cita en el estadio universitario, básicamente sí ocurre el fenómeno de la banana. Hay 100,000, 50,000 personas gritando por una bandera que no tiene un significado alguno. El significado lo creamos entre nosotros y creemos que es así. Bueno, ¿una nación es lo mismo? ¿Por qué la gente se va a guerra para matar por Estados Unidos, para luchar por la independencia, para generar? Porque tenemos dos capacidades, tenemos un cerebro dual. El cerebro del chimpancé es completamente objetivo. Si tú llegas y le cuentas una historia o le das lo que quieras, él va a estar buscando la banana y siempre buscando la banana va a pensar las cosas. Nosotros no. Creamos ficciones. Tenemos ese cerebro dual que permite crear ficciones. Y eso es lo que nos ha hecho estar en la cúspide, que creemos que es la cúspide de esta evolución. Ser esa especie que básicamente puede creer en los tigres y que ser campeón es lo máximo. Ojo, pude dar el ejemplo de Rayados, pero me gustan más los tigres. Y pasa lo mismo con el dinero. El dinero no es una realidad objetiva. Todos creemos, conforme vamos viviendo, que son cosas objetivas las que tenemos ahí, pero son realidades imaginadas, las hemos creado. Se caen las bolsas, nos morimos de hambre. Claro, el dinero es objetivo. Decía un filósofo, Karl Popper, cuando dialogaba con otro filósofo, Feyerabend, le decía, mira, tú eres idealista, ¿por qué no derribas la idea de la puerta y simplemente pasas, no te voy a abrir? Claro que nuestras creaciones y nuestras ficciones se han objetivizado de tal manera que creemos que son reales. Pero el dólar, en el pasado, si se hubieran quedado los aztecas en este territorio, tal vez valoraríamos igual el cacao que los dólares. Simplemente le damos un valor ficticio a algo que no existe. Y ese es el principio básico de la cooperación. Eso es lo que nos hace diferentes a otras especies. ¿Por qué? Porque sí podemos llenar un estadio, porque creemos en una religión, porque podemos creer en una marca. Bueno, esta marca creó el concepto de Santa Claus. Espero que no haya niños. ¿No hay niños? No. Creó el concepto de Santa Claus que hoy conocemos. No existía ese concepto. Había San Nicolás, había otro tipo de cuentos y de historias, pero Coca-Cola lo pinta de rojo, lo lleva a las plazas y lo hace un símbolo de la felicidad. Hoy creemos muchas de las historias que vemos en Coca-Cola. Entonces, el principio es que para generar, crear y hacer y que permanezcan las organizaciones humanas, estas grandes organizaciones, hoy podemos tener una empresa de 10, de 50, de 1,000, de 2,000 o muchas organizaciones juntas como el día de hoy estamos. Requieren de realidades imaginadas. Si no creamos una realidad imaginada, que son ficciones, que son elementos en los que todos vamos a creer, a veces son ideales, no podemos innovar. El principio de la colaboración y la cooperación que genera el humano, a diferencia de estos estorninos hermosos que estaban volando ahí, es que hay alguien que de repente crea una idea, un grupo de personas, y los demás la siguen. Podríamos cooperar para cosas muy negativas y podemos cooperar para cosas muy positivas. Eso es lo bueno y lo malo de nuestra especie. Entonces, si te fijas, ¿alguien me puede decir qué es esto? ¿No? ¿No hay matemáticos, físicos por aquí? No me digan. Y si te cuento esta en una historia y te digo que es la ley de la gravitación universal descubierta por Newton y que en realidad cuando cae una manzana, ya todos se acordaron de la metáfora. Bueno, estamos tejidos por historias, somos una especie que además de crear ficciones, como transmite el conocimiento es a través de historias. No hay cooperación sin historias. Piensa en una tribu lejana. ¿Qué sucede ahí? Sucedían ritos, bailes, danzas, se pasaban las historias, todo el mundo hacía diferentes cosas. Esto es lo que teje nuestra sensorialidad. Somos una especie multisensorial.
aunque hoy en día pensamos que la vista permea todo lo que hacemos, somos muy táctiles y pensamos haciendo. Piensa en Facebook. ¿No es lo mismo lo que pasa en Facebook que lo que pasaba en una cueva? Al final vamos, compartimos una historia, vemos lo que el otro está pensando, se genera el chisme, ¿no? Somos muy parecidos, no ha cambiado nada. Lo interesante es que Facebook, otro medio digital, ha generado que esas historias sean compartidas a un nivel que no lo pudiéramos imaginar antes. En ese sentido, pensemos así, las historias pasan a diferentes medios y cada medio configura la manera en la que pensamos. Igual que el ejemplo que les ponía del hacha de piedra y el hacha de metal, las historias y los medios digitales también transforman nuestra forma de pensamiento. Hoy se habla de que los millennials pueden poner atención, que son multitask, muchos mitos alrededor del tema millennial, que es la primera generación digital. En realidad no hay manera de describirlos. Y es muy parecido, en realidad, la forma de estructurar de los medios digitales a la manera en la que las tribus prehistóricas estructuraban su pensamiento. No había secuencialidad. La secuencialidad surge con el papel, cuando se pone en una piedra la escritura y empezamos a pensar en pasos. Igual que un plan estratégico de una empresa, es un pensamiento en pasos, en donde pones el final y ya no te puedes a veces salir del plan, ¿no? Ese pensamiento lineal y la planificación estratégica de las organizaciones, cuando es lineal, es el pensamiento de antes. Hoy vamos a tener un pensamiento relacional. ¿Cómo pensaban estas tribus prehistóricas? De una manera mucho más parecida a la poesía. La poesía hace metáforas, establece relaciones, no necesariamente secuencial. Entonces, ¿cómo crear innovación entendiendo las bases para develar estos significados, este pensamiento relacional? Les voy a presentar una metodología que básicamente permite hacer esto. Primero, para innovar necesitas empatar y crear sentido. ¿Empatar con qué? Con la propia realidad imaginada que hemos creado. Y para eso hay que develar los significados que están creados ahí. Yo no puedo llegar aquí, si todos los que están aquí, por ejemplo, fueran católicos, yo no puedo llegar y hablar de que no existe Dios, porque me verían como qué raro está este tipo, ¿no? Pues quién sabe qué le pasó. Porque en realidad estaría atacando una realidad imaginada en la que un grupo cree. Podría ir a una mezquita y hablar de otras cosas, etcétera. Son realidades imaginadas las que tejen. Entonces, primero debemos de entender esa realidad imaginada para crear ese sentido. Y después también, obviamente, hay que adaptar a las realidades objetivas. Nadie podría decir que el cambio climático no está sucediendo, eso no es una realidad imaginada. Vivimos, igual que el chimpancé, con la realidad objetiva de las bananas, cambio climático, y la realidad imaginada del dinero, de las naciones, de las visiones de las empresas o de las organizaciones. Hemos creado en Mindcode desde hace 20 años un modelo para generar cómo empatar y crear innovación a partir de entender el mundo de los significados. Y te voy a poner un ejemplo muy básico. Los significados nos dan el rumbo, nos dicen para qué son las cosas y por qué hacemos algo. La realidad objetiva nos dice qué es eso que está ahí y el cómo es el mundo de las emociones. Fíjate bien, todo el mundo sabemos que esta palomita significa una marca y todo el mundo la tenemos en la cabeza esa marca porque nos la han ido proponiendo día a día. ¿Qué es esa marca? Pues es básicamente ropa deportiva. ¿Qué hace sentir? A través de metáforas de ánimo que empoderan, que te hacen sentir triunfador en la vida. Y en realidad, esa marca, si le viéramos la gran misión que cumple en la vida de todos nosotros, es hacernos sentir triunfadores en la vida. Esa se vuelve la misión trascendental, el significado, que es muy parecido al que yo les puse cuando íbamos a hacer el bombón. Yo no les dije para qué. Ahora piensa en esta Barbie. Fíjate bien, y te voy a hablar ya aquí de por qué las Barbies. ¿Quién conoce Bratz? Levante la mano. ¿Alguien que haya? Ok. También es una es una muñeca y juegas parecido. ¿Cuál es la diferencia entre Bratz y Barbie? Bueno, te voy a decir hoy. Barbie tenía un instructivo
un significado muy grande que era a través del cual generaba toda su línea de productos y generaba la interacción con la niña, que era crearle la imagen de una mujer exitosa y tenía su Kent y una casota y todo con lo que ustedes jugaron de chiquitas, algunas, y otras jugaron con Bratz. Y Bratz, ella no quería ser una mujer exitosa. Llegó y le quitó un pedazote del mercado a Barbie, porque en realidad lo que ella quería enseñarle a las niñas era ser popstar. Entonces, fíjate bien el punto aquí. Los productos están en una trama de significados. Las organizaciones estamos en una trama de significados. Gran parte de la innovación se genera en el terreno del significado. Por eso cuando Barbie vio que Bratz le quitó un pedazote del pastel de mercado, hubo pleito. Muy duro. Se dieron hasta por donde no podemos imaginar. Le estaban quitando gran parte del mercado a Barbie. ¿Saben qué hizo Barbie? Cambió su significado. Les voy a mostrar un video que habla de cómo cambió su significado. Hello, my name is Gwyneth, and I'll be your professor today. And I will be talking about the brain. Hi. Hello, I'm your veterinarian today. You're kidding. Nope, I'm Dr. Brooklyn. See? Okay, doctor. Oh, here, let me see. Good morning, everyone. I'm your new coach. My name is Maddie. Nice to meet you. I had the most fantastic day in the office. You'll never believe what happened. We got that new business I wanted. Have you ever seen him fly? Have you seen what? Fly? No. My cat can fly. Okay. The dog's brain can't think as much as the human's brain because there's no high school for the dog. This is Peter, the Triceratops. Peter is 1 year old. The T-Rex, Sally, is 1,002,252 years old. Knees up like a unicorn. Higher, higher. I've been to New York, Transylvania, Pennsylvania. We can think and do lots of stuff with our brain. Now, does anybody know how big the brain is? Anybody? Sophia. It is medium. Medium. Very good. ¿Y te acuerdas de esa muñeca delgada, muy atractiva, que significaba a esa mujer exitosa, regularmente norteamericana, de la vida norteamericana? Hoy es esto. Barbie está inspirando a niñas de todo el mundo porque cambió su significado y hoy se permite tener a Frida Kahlo, a la primera astronauta, a la primera mujer aviadora, porque se dio cuenta que la realidad imaginada estaba cambiando en el mundo y que las tendencias ya hablaban de una mujer diferente. Entonces tuvo que entender los significados, adaptarse a esa realidad y transformarlo. Y claro, transformó la muñeca también, esa realidad objetiva que sabemos que es una muñeca, pero partió de entender el mundo de los significados para poder transformarse. ¿Qué te estoy diciendo? Si quieres transformar tu organización, necesitas comprender los significados. En el fondo, las claves de la innovación es tener un pensamiento de adaptabilidad, un sistema abierto. ¿Por qué? Porque hoy debemos de pensar más que en productos, en generar un servicio, en generar nuestro plan estratégico, en generar un sistema que genere productos, que genere servicios, que genere planes estratégicos, debemos de tener un pensamiento sistémico. Debemos de dejar la era de hacer objetos como tal. Eso es lo que está haciendo el día de hoy Apple y lo que están haciendo todas las empresas digitales. También debemos de pensar, hoy las empresas, se habla de la holacracia, que no es otra cosa que pensar dentro de las empresas cómo se quitan las jerarquías, porque nos hemos dado cuenta que para tener organizaciones tan grandes y tan ágiles como las que queremos tener, necesitamos romper jerarquías. El pensamiento jerarquizado que nos llevaba a pensar que alguien tenía el único plan para poner el bombón en la cima, se está cayendo en el mundo moderno. Eso es lo que está pasando y todas las empresas se están preguntando cómo hacerlo, nadie lo ha encontrado. Básicamente la cooperación, que es de lo que estamos hablando el día de hoy, tiene que ver con una serie de elementos
que se generan a partir del intercambio. Después, si no tienes una realidad imaginada, si no tienes ese pensamiento simbólico y el mundo de a dónde ir y ese sueño por el cual luchar, no vas a poder lograr nada. Y lo último, somos multisensoriales, no nada más somos visuales. Cada vez más los servicios y las marcas y los productos y todo, necesitamos tener un pensamiento multisensorial. La digitalización nos ha llevado a darnos cuenta que no éramos nada más un homo videns, somos sensoriales. Se piensa hoy que los millennials tienen muchas de estas capacidades o le podríamos hablar la generación Y, los Z, y van a venir siguiendo más. Pero básicamente el principio de esta generación es este. Son nativos digitales. Ha habido muchas investigaciones sobre cómo modifica la parte digital nuestros cerebros. Y fíjense bien lo que dice. Los millennials son una generación que le cuesta más trabajo pensar de forma secuencial. Bueno, lo mismo decían nuestros antepasados cuando hubo el cambio a las novelas de ficción y pasamos de tener estos libros gigantescos, que eran grandes tratados, a tener pequeñas novelas, y pensábamos que ya el pensamiento no era igual. Y después, cuando se fue acortando más, hoy vemos el Quijote y nos asustamos de la grandiosidad frente a un tuit. Ese es el pensamiento. En realidad, se ha modificado nuestro cerebro de tal manera que hoy decimos, piensan de manera no secuencial, no lógica, no están pensando bien. Bueno, en realidad es muy probable que estemos modificando el cerebro. Y hoy en día, si ustedes han trabajado con gente joven, tienen la capacidad de ser multitask. Un niño chiquito, yo tengo niños de 5 y 7 años, y los ves haciendo 3, 4 cosas a la vez, y no es que pierdan el hilo. Su cerebro y su percepción está siendo modificada. Debemos de adaptarnos a esa realidad secuencial y a la realidad digital. ¿Qué ven del lado izquierdo? Levante la mano quien vea una liebre. ¿Quién ve un pato? Ah, mira, aquí hay más patos que liebres. No, no es cierto. Este ejercicio de la psicología gestáltica, hay un autor que se llama Edmund Carpenter que decía que los esquimales podían ver las dos cosas a la vez. El pensamiento secuencial nos hace pensar que nuestra mente está cableada así. O ves la M o ves la W, no ves MW. Los esquimales, según argumenta este autor, podían ver MW. Es más, cuando tú les ponías un escrito, lo dibujaban tal cual era, sin realmente saber qué significaba. ¿Por qué? Porque su pensamiento estaba cableado desde una manera perceptual multisensorial. Es más, la vista es lo que menos funciona en el Ártico. Si crees en la vista, estás perdido. En ese sentido, estamos regresando, de cierta manera, a ser cableados a como estábamos cableados antes. Necesitamos pensar mucho sobre estos elementos del pasado para realmente entender quiénes somos. Y la base de eso es la simultaneidad. Hoy en día, ¿saben qué hacemos con los captchas? ¿Se saben la historia de los captchas? Es una lata, ¿no? Te metes y puta, ya me pidió otra vez el código. Sí, es una lata. Pero estás escribiendo libros. Eso es lo que estás haciendo. Lo que hace el captcha es que fue un sistema creado por alguien muy inteligente y dijo, hoy en día, por ejemplo, Wikipedia, toda la parte que está en inglés de Wikipedia, si la quieres traducir al ruso, te cuesta miles de millones de dólares. ¿Qué hago? Pongo captchas para que traduzcan o para que simplemente los sistemas de OCR que escaneas en un libro te salen muchísimos errores. Bueno, pues los estamos digitalizando nosotros. Es un sistema de simultaneidad, de cooperación entrelazado. Y otro, el mismo creador, genera Duolingo, que es un sistema para aprender idiomas en línea y a la vez está traduciendo páginas de internet. Cooperación, colaboración, sí, es eso. Las claves de la innovación entonces se le suma otro elemento, la simultaneidad de acciones. Necesitamos pensar que cuando se está logrando un fin también estamos logrando otro. Si no pensamos en eso y seguimos pensando solamente en una direccionalidad, es muy probable que no nos adaptemos a la modernidad. Y viene otra. Se habla mucho de que los millennials dejan las empresas, no quieren trabajar, no les interesa, están muy preocupados por otras causas, etc. ¿Por qué están preocupados por las causas? ¿Qué ha hecho el mundo moderno
para que empecemos a pensar en nuestra comunidad. ¿Y por qué se dice que el 77% de los millennials están preocupados por causas sociales, por la contribución, por qué huella van a dejar? Pues simplemente veo un paralelo, no tengo la explicación, pero un antropólogo del siglo, de principios del siglo pasado, Marcel Mauss, sacó un libro muy interesante que se llama El ensayo sobre los dones. Y en él describía unas festividades que ocurrían en diferentes pueblos que ellos les llamaban los pueblos de preescritura, que básicamente lo que les estoy diciendo es nuestra percepción está cambiando porque estamos dejando la era del libro escrito y secuencial y hoy tenemos una tablet que en realidad nos habla, leemos y tenemos 1000 cosas que pasan ahí. Entonces, Marcel Mauss se da cuenta de que hay una festividad, les pongo el potlatch, que es la más conocida y de la cual él habla, pero estaba diversificada por todo el mundo. ¿Saben cuál era el principio de esa festividad? Que no se generara riqueza y que se distribuyera por todos lados. ¿Por qué una sociedad precedentaria que no está jerarquizada quiere redistribuir la riqueza? ¿Por qué hoy en el mundo se está hablando por primera vez en el Silicon Valley del salario básico universal? Porque nos estamos dando cuenta que no podemos subsistir como una tribu global que empezamos a hacer el día de hoy si no redistribuimos la riqueza. ¿Por qué? Porque la riqueza se está polarizando tanto que si empieza a haber tantos ricos y tantos pobres, los ricos ya no van a tener de quién vivir. Es la base. La reciprocidad está empezando a tomar otra vez sentido, igual que en estas sociedades. Se redistribuía la riqueza y ¿saben cómo se manejaba? A través del prestigio. Esta persona donó más, la vamos a respetar y después tal vez esa persona que donó en el siguiente ciclo, piensan en ciclos, no es un calendario continuo, es un calendario cíclico, piensas que tal vez te va a ir mal y otro te va a dar a ti. Ese pensamiento de reciprocidad, pues tenemos muchas semejanzas, muchas de las organizaciones que están aquí, pero pensemos en Mohamed Yunus, pensemos en su concepto de empresa social y la banca comunal que genera en India, en Bangladesh, en donde básicamente lo que está pasando es la redistribución de la riqueza. Es uno de los grandes problemas del mundo actual, la diferenciación y la redistribución de la riqueza. 77% de los millennials quiere trabajar en una compañía que tenga responsabilidad social. Hoy en día vamos a pasar a la era en donde las empresas se van a unir con las organizaciones que llamamos no gubernamentales. ¿Por qué? Porque cada vez necesitamos más de este principio de reciprocidad dentro de las empresas. En ese sentido, la responsabilidad social y la reciprocidad es el último principio, les di 7, adaptabilidad, sistema abierto, horizontalidad de decisiones, la cooperación, la realidad imaginada, la narrativa envolvente, que es esta multisensorial, y la responsabilidad social. Y básicamente en un principio, imagínense que esta gráfica tuviera las diferentes épocas por las que ha pasado la producción y la innovación. Diría que primero pues generamos un producto genérico, los tomates del mercado, y ahí están. Y después le metimos tecnología y los pusimos en una lata. Y después nos diferenciamos. Oye, ¿tú cómo te diferencias si vendes la misma lata de tomates que el otro? Ah, pues doy un mejor servicio, ¿no? Empezamos a hacer esa diferenciación. Y después, hoy se habla de la experiencia. Y esa experiencia significa muchas cosas, pero básicamente es, primero, ya no creamos productos ni servicios, sino sistemas de productos y servicios. Eso es lo que son Google, Amazon, todas las grandes empresas que hoy en día están. Hacen storytelling, son multisensoriales, permiten pensar, actuar, relacionarte, significar. Para crear valor necesitamos significar. Hoy en día, si no generamos significado, no vamos a poder establecer una cadena de valor y una diferenciación. La base de la innovación es entender que somos criaturas que nos gusta la ficción y que a través de eso podemos colaborar y cooperar. Y la otra es, este es el del lado izquierdo, es un gráfico que hizo un arqueólogo que se llama André Leroy-Gourhan hace muchos años. Y es importantísimo porque lo hizo en conjunto con especialistas que estudiaban el cerebro y se dieron cuenta que había ciertos códigos dentro de la evolución que estaban impregnados en el cerebro. ¿Cuáles son las dos partes más grandes a nivel de todos los puntos que vas tocando en el cerebro? La mano, evolucionamos haciendo las cosas y transformamos materiales.
Y hoy en día los niños, cuando aprenden, aprenden haciendo y tocando. Y después el gusto, que es el lenguaje, y es con lo que comemos. Y por último la vista. Hoy tenemos la obsesión de pensar que somos una especie de imágenes que visualiza, pero no nada más es la visión, ese es uno de los sentidos que nuestro cerebro ni siquiera abarca la gran parte de ello. Entonces somos como lo que el cerebro ve del lado derecho, es lo que los niños hacen y es lo que deberíamos de estar haciendo, aprendíamos haciendo. Por último, y para acabar, quiero que te lleves esta imagen y que compares, cuando ves un iPhone, compares la piedra del achelense y pienses que es un sistema adaptable y que pienses que los sistemas de la izquierda, como la piedra Rosetta, que es un sistema escrito en una piedra, que es la piedra fundacional y ahí se acabó la historia, es de donde surge muchos de los libros que hoy tenemos. Y los productos están pensados para finalizar ahí solamente como un producto, están hechos para romperse igual que las vasijas de barro y no van a perdurar. Gracias. Gracias, David. Mil gracias. Una Un placer, excelente Maite. manera de empezar el Congreso de Andamos. Y bueno, pues vamos a dar un espacio por si alguien tiene alguna pregunta. Por ahí hay personas que nos ayudarán a hacerles llegar un micrófono. No sé si quieran levantar la mano, si hay alguna pregunta, comentario, algún 20 que les haya caído. Adelante. Adelante. ¿Dónde viste la mano? Acá. Gracias. Gracias, Raúl. Bueno, primero muchas felicidades. Me encantaría si nos puedes ayudar con algunos libros, aunque pues, el camino va por otro lado, ¿verdad? No, yo creo que el libro va a seguir siendo la transmisión del conocimiento, más bien vamos a tener libros digitales que de repente van a salir videos y otras cosas, ¿no? O sea, es la base. Yo les puedo pasar una liga, después se la mando a la fundación, donde vienen las bases de los principios de los que estoy hablando aquí, con mucho gusto. Pero te diría, mira, autores que cité aquí, está Yuval Noah Harari, los 3 libros que mencioné, son fascinantes, habla mucho de los temas que dije aquí. También las pláticas de TED Talks que tiene. Y luego hay una serie de libros como el ensayo de los dones, y de repente empezar a leer cosas de la prehistoria y de temas que no están en la modernidad nos van a servir porque vamos a retomar muchas cosas. Entonces, Edmund Carpenter es un autor difícil de conseguir, lo puedes conseguir regularmente en Amazon y tiene unos libros fascinantes. Tiene un libro que se llama Oh, What a Blow the Phantom Gave Me, que es básicamente un trabajo que él hace en Nueva Guinea. Se va con su esposa en los años 40, finales de los 50, y en Nueva Guinea todavía había tribus que no habían sido tocadas por lo que en aquel entonces se llamaba la era digital, con cámaras y demás. ¿Y qué hace Edmund Carpenter al ser antropólogo? Rompe algo que fue casi estigmatizado en la academia. Les dio las cámaras para que las tribus él quería ver qué pasaba con ellos. Y se empezó a dar cuenta que empezó a modificar su estructura de pensamiento, empezaba a modificar la manera en la que soñaban, en la que pensaban. Y de ahí se estructura toda una línea de pensamiento que la encuentran ustedes en muchos de los libros de Marshall McLuhan sobre la comunicación, porque Edmund Carpenter fue parte del grupo de estudiosos y del consejo que tenía McLuhan a su cargo en la Universidad de Toronto. Entonces hay muchas líneas que estoy retomando en la conferencia, que con gusto les paso toda la bibliografía, y claro, ¿no? Leer, si no lees estás muerto, ¿no? Académicamente. Gracias. A ti. Gracias, Raúl. ¿Alguien Hola, más? Yo, aquí. Por allá. Habías comentado que la sociedad se regía por su capacidad de imaginar y crear su propia realidad para poder establecerse, y que ahorita nosotros los jóvenes creamos como que un pensamiento ermitaño y vamos de aquí para allá cambiando y haciendo. Entonces, para las nuevas fundaciones sociales o con que tenemos el giro social, ¿tú qué recomiendas que es más fácil o factible para el crecimiento o transmitir el mensaje? Si
adaptarnos o identificar el tipo de pensamiento que traen ahorita en tendencia y adaptar nuestro mensaje en su giro, o simplemente dedicarnos a crear uno que sea más atractivo para que ese pensamiento ermitaño lo opte? Yo creo que son las dos cosas. Tienes que entender a tu público, pero para la innovación se requiere una atención, se requiere hacer algo que no ha hecho nadie y comprender lo otro. No puedes innovar sin tradición y no puedes innovar sin romper esquemas. Entonces, cuando tú creas historias para jóvenes, lo que yo pensaría en este esquema es, pensemos en cómo eran los mitos de la antigüedad y cómo pasaron las historias de voz en voz. Eran historias simples que se podían transformar y adaptar por cada persona que las adaptaba a sí mismas y que después eran reproducidas. ¿Cómo creamos historias chiquititas y pequeñas, tweets de historias y narrativas, que puedan ser transformadas y cambiadas por los propios usuarios para que se vaya cambiando de voz en voz? Eso pensaría en un tema millennial. ¿Por qué? Porque se necesita, esta es la era de la cooperación, y hoy no necesitamos pensar nada más en sociedad de consumidores versus productores. Hoy la unión entre consumidor y productor está ahí, y por eso surgen estos tipos de juegos donde el final lo crea la propia persona, porque ya estamos en esa época en donde se vuelve a cruzar la producción con el consumo, igual que en la cueva prehistórica que les ponía. Ahí no había nada más el artista que se para enfrente y vean mi obra, ¿no? Había esa interacción. Entonces yo creo que es pensar en eso y sí debes de entender a la audiencia, claro. No sé si respondí tu pregunta. Sí. ¿Alguien más? Bueno, muchas gracias. Gracias, David. Y bueno, pues te queremos agradecer Gracias, el Maite. habernos acompañado, compartir tu Gracias. experiencia y pues abrirnos un nuevo panorama para los nuevos retos que tenemos. Gracias. Gracias. Que va a tomar una foto. Vamos a- Gracias a ti.